Buenos días, República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord, domingo 22 de octubre 2017. Saludos especiales a los dominicanos que nos ven a través de Main TV, Canal 24 para Estados Unidos, los de Europa, tiempo real a esta hora de la mañana. Sé que todos los dominicanos en sintonía con el programa Líder de la Mañana Dominical para poder enterarse de lo que está pasando en todo el mundo. Miren, señores, cuando venía subiendo, veo al director que va con un agua, hielo. El director dice, resaca. No, que me llamó un amigo del PLD para llevar ese hielo. Digo, pero Felucho inauguró un hotel reciente, ahí hay mucho hielo. No, porque hay que pasarle hielo. Definitivamente, la noticia política de la semana es este enfrentamiento que se inició con Félix Jiménez Felucho, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, y a modo de recuento, hay que destacar que este match, esta diferencia entre Margarita y Felucho data del año 2012. Yo quiero recordar que siendo yo reportero, editor político de Color Visión, de Mundo Visión, recuerdo que en esa reunión del comité político de ese entonces, del 2012, Felucho preguntó en una reunión del comité político cuando estaba en debate el tema de la candidatura presidencial, que quién aspiraba, lo recuerdo, y eso fue sinónimo de mucha confrontación interna del PLD, y además de eso también se dio una coyuntura muy especial. Nadie, de acuerdo a la versión de aquel momento, que recuerdo muy bien el comité político, decidió aspirar. Ahí fue que se le dio paso a Danilo Medina en el 2012. Y Felucho entonces, con su forma peculiar, recuerdo, me decía esa fuente en aquel momento, porque los periodistas no entramos directamente en la reunión del comité político, sino que nos quedamos fuera, pero uno siempre tiene sus contactos internos. Felucho se paró y dijo, pero el problema entonces es Margarita. Y Margarita estaba ahí. Y recuerdo también que esa fuente me dijo, y Felucho se paró y dijo, es una derrota para ti, Leonel, tú no te mereces eso, en plena reunión del comité político, en el año 2012. Y entonces recuerden que después de eso vino la reunión del comité central, y recuerden que Ligia Amara Melo propuso a Margarita para vicepresidenta en la cuota de la mujer, y fue donde Margarita declinó. A partir de ahí, ese es el origen de esa contradicción que hoy sale a relucir, y todo se inició cuando esta encuesta reciente, la Penn and Choice, ¿fue la Penn and Choice? No, Marpen, la encuesta Marpen, que le daba a Margarita un 70% de la más popular de todos los políticos dominicanos. Y Felucho, en un programa, plantea de que Margarita, bueno, tiene 70, pero esa nada más manda en su casa lo que se va a cocinar. Felucho después pidió disculpas, ya es todo conocido. Hoy en la mañana, recuerden que ayer Felucho Jiménez dio marcha atrás, le pidió disculpas, y de hecho, lo que rebosó la copa fue la defensa que hizo Leonel Fernández, que me sorprendió mucho. Claro, lo hizo en doble funciones. Lo hizo en la función de esposo y lo hizo en la función de presidente del partido. Y entonces, al Leonel defender a Margarita, calificando esas declaraciones de innecesaria, descortés y desconsiderada, Felucho entonces, ayer y hoy en la mañana, Felucho pide disculpa a Margarita, y Leonel hace, como buen político de buen tacto, dice que es una buena oportunidad para reconciliar las amistades. O sea que Felucho y Leonel, recuerden, siempre han tenido muy buenas relaciones. A partir de ahora, lo que viene en el PLD va a ser una lucha tenaz, una lucha sumamente interesante, por el hecho de que, recuerden, siempre he dicho que la reelección es una realidad. No hay cómo detener la reelección presidencial. Todos los días me preguntan, y cuantas veces me lo preguntan, lo voy a seguir diciendo. La reelección se va a mantener hasta el último inning, señores. A propósito de perdieron los Yankees anoche, la reelección se va a mantener hasta el último inning. Cuando Danilo Medina entienda, con su gran capacidad de estratega que es, Danilo Medina es presidente, amigo, el presidente ajedrecista. Es un ajedrez que juega Danilo. Te doy alfil,
te doy peón, pero voy por el rey. Entonces, sus números al día de hoy, con las visitas sorpresas, no es verdad que Danilo Medina va a desperdiciar esa popularidad. Ustedes me dirían, bueno, la Constitución, ya se demostró, la Constitución se resuelve en el camino porque hay antecedentes. Recuerden además que la lucha de Leonel al interno del PLD con el speaker de los conflictos, Franklin Almeida Rancière, que es el cerrador del leonelismo. Franklin sale a tirar un inning solamente. Franklin se prepara para tirar, para picharle a uno, como en béisbol, voy, a retazo limpio, y entonces Felucho hace el papel como de preparador de mesa, traduciendo la pelota a la política. Pero eso Felucho tira su par de inning, pero Franklin es el cerrador. Y entonces el leonelismo se está preparando para ver cómo logran presentar esa candidatura del expresidente Leonel Fernández, que a lo interno del PLD no está bien, pero tampoco no está tan mal, porque es que Danilo Medina al día de hoy controla el 90% del comité político y el 80%, el 85% del comité central. El comité central es el órgano que decide las grandes decisiones, donde se somete a la base, ya ahí está el comité central, el que tiene el poder de decisión, y en el comité político Danilo Medina va sumamente cómodo porque tiene la mayoría al día de hoy. Y además la capacidad estratégica de Danilo Medina de moverse esas fichas claves y saber cómo la va a mover, tiene también una fuerza adicional más el bolígrafo. En este país, el que firma los decretos de entrada tiene 20. De entrada, si mañana me toca a mí firmar esos decreticos, director, ya yo tengo un 20 asegurado, por mal que esté. Eso ayuda mucho, y entonces competir a lo interno con Danilo Medina no es nada fácil. De ahí el interés fuerte de los leonelistas de que se pueda blindar la Constitución. Y recuerden el discurso de Leonel Fernández en los últimos años, los candados. No hay ferretería que le venda candado a Leonel Fernández para poder doblar la reelección presidencial y frenar una posible modificación. Al parecer, no hay condiciones para que Leonel Fernández pueda detener esa reelección presidencial. ¿Cómo? Cuando los amigos del PLD siempre me consultan y me preguntan, la única forma de Leonel recuperarse es si pelea a lo interno. Si no pelea, no tiene salvación, porque el danilismo, el que menos pega en el danilismo, pega como Canelo Álvarez. Todos son bien preparados, entrenado, gancho al hígado, y pegan duro en cualquier sitio que un danilista te dé, te dio un toro, te dio un pegador. Y entonces, como Leonel no pelea, Leonel se mantiene muy a la defensiva, no creo que tenga posibilidades si no pelea a lo interno del PLD. Así que esa es la situación. Los próximos días podrían ser cruciales para poder definir la reelección presidencial y el futuro inmediato de Leonel Fernández. Tengo la información de que Leonel se está preparando para hacer un acto o varios encuentros regionales con sus dirigentes para ver la situación. Y él tiene los numeritos al día de hoy y me informan que va a hacer un corte ahora en noviembre para ver cómo está a nivel nacional, en sentido general, una encuesta interna que mandaron a hacer importantes dirigentes del PLD allegados al expresidente Leonel Fernández para ver, armar ese muñeco y poder definir lo que pueda pasar. Miren, señores, en otra información de la semana, para irme a la pausa, fue aplazado para el próximo martes la medida de coerción que se le había solicitado al empresario Eddie Rafael Santana Zorrilla por su presunta vinculación en el asesinato y muerte del abogado y catedrático universitario Junior Ramírez. Un detalle importante es que hay mucha presión en relación al caso. Las autoridades, al parecer, quieren seguir indagando otros elementos que se pueden dar a lo interno de la ONSA a propósito de las revelaciones del nuevo titular Mojica, de que ha cancelado a 18 empleados que supuestamente han tenido vinculación con este asesinato. Así es que la defensa ha argumentado de que su defendido, en el caso del empresario Eddie Rafael Santana, no tiene que ver con este asesinato, pero los argumentos del Ministerio Público de que él fue la persona de que
puso la casa en orden para que puedan dar los 4 millones de pesos que se habla del soborno y que era el empresario principal para poder hacer las operaciones junto al grande y junto al director financiero, el coronel Fausto Rosario, quien guarda prisión en operaciones especiales de la Policía Nacional, y José Antonio Mercado Blanco, entonces preso en La Victoria, y Manuel Rivas, entonces Arajayo, 1 año los tres como medida de coerción. Recuerden, este programa se dio la exclusiva del apresamiento de Manuel Rivas precisamente el domingo pasado, cuando se inició el programa. Ahí mismo ya yo tenía la información. Director, mire, me voy a ir a la pausa. Al regreso, en el plato fuerte, el destacado economista Miguel Collado Di Franco, con importantes declaraciones a propósito del tema del presupuesto. Los deportes, ¿qué pasó anoche con los Yankees? Tristeza en Nueva York, director, una tristeza. En Houston no se durmió. Más adelante usted va a tener todos esos detalles con Franklin Núñez, nuestro editor deportivo. Vamos a la pausa, a cambiar de canal, caso del delito federal. Ya volvemos. Continuamos con esta edición de Fuera de Récord. Ya nos acompaña en este plato fuerte la entrevista principal un joven economista brillante a propósito del tema de la economía, porque la República Dominicana en estos momentos precisamente está a punto de aprobar el Congreso Nacional el instrumento nacional de desarrollo más importante de cualquier nación, que es el presupuesto nacional. Entonces está con nosotros Miguel Franco, a quien le damos los buenos días en esta edición de Fuera de Récord. Miguel, buenos días. Buenos días, Elvis. Hace mucho que usted no estaba con nosotros. Sí, bueno, había querido venir, pero por razones ajenas a mi voluntad no había podido estar contigo, pero bueno, me place estar de nuevo acá. El placer es nuestro, Miguel. Queremos conversar porque, como decía en la introducción, el país en estos momentos hay varios desafíos. El tema económico, a propósito ya del cierre prácticamente de año, el último trimestre, hay varias variables macroeconómicas que tienen la República Dominicana en la mira de temas de mucha trascendencia. El tema del presupuesto, por ejemplo, que precisamente se espera que en los próximos días la Comisión Bicameral del Congreso apruebe esta iniciativa del Poder Ejecutivo, el presupuesto lo más importante de la nación. Quiero ver su opinión, ¿qué le parece todo este engranaje del presupuesto? Un presupuesto que nuevamente va a ser financiado para poder cubrir una serie de déficits, el tema de la deuda y las expectativas que tienen ustedes como economistas del mismo. Sí, mira, uno espera precisamente, como ha sucedido en años anteriores, que el Congreso apruebe tal cual fue enviado el proyecto de ley al mismo por parte del Ejecutivo, un presupuesto deficitario, como ha sido la costumbre en los últimos años. Hay que recordar que desde el 2007 no hay una ejecución presupuestaria que haya sido superavitaria, es decir, que no tenga un déficit, que haya, como sabemos, financiar con endeudamiento público. Este va a ser el caso nueva vez para el 2018, igual que, reitero, en los últimos años, y lo que preocupa en realidad es esta tendencia que está llevando en las finanzas públicas de constantes déficits fiscales que deben ser financiados con nuevo endeudamiento y el peso que representa esta nueva deuda dentro de las mismas finanzas públicas, es decir, de cómo es necesario destinar ingresos de lo que recauda el Estado, de lo que pagamos los contribuyentes, para pagar los mismos intereses y también para cubrir la amortización de la deuda, pero que no son suficientes y hay que endeudarse incluso para cubrir estos intereses. Es decir, estamos endeudándonos para pagar esos compromisos. Y esa es una preocupación, esa tendencia que lleva el país. La gente en sus hogares se pregunta cuando se habla de economía, bueno, un tecnicismo, no lo entendemos. Bueno, ¿por qué hay que financiar el presupuesto como ha ocurrido en el país en los últimos años? ¿Y qué puede pasar? Porque un punto final hay que ponerle a esa situación en su momento. Sí, es como un hogar o una empresa, que vamos a ponerlo en el caso de un hogar que es está más familiarizado los televidentes con lo mismo. Imagínense que, bueno, hay que pagar el colegio, hay que pagar el alquiler de la casa, hay que pagar
la farmacia, etcétera. Imagínate que lo peor es que cuando llegas al final del mes, dices, bueno, pudimos tal vez cubrir esos gastos, pero todavía tenemos los intereses de cuando anteriores. Falta la tarjeta, falta la el tarjeta supermercado, y tú tienes que combustible. tomar prestado todavía para pagar eso y sigues tomando prestados y entonces llega un momento en que el peso podría, hay que tener eso en mente, de que nosotros no somos los dueños del destino en términos financieros de lo que pasa en República Dominicana porque no controlamos las situaciones internacionales. Estamos en un ambiente de incertidumbre monetaria a nivel internacional con el Banco Central más grande del mundo, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, con un proceso de incremento de tasas, y no sabemos lo que podría pasar en el entorno internacional y si las circunstancias que nos han favorecido en términos de tasas bajas en los últimos años que han facilitado estos préstamos que hemos tomado como país pudieran cambiar y ya cuando tú tienes casi un cuarto de lo que te ingresa por recursos tributarios que pagamos los contribuyentes, que debe ser destinado al pago de los intereses de la deuda, pues tú tienes un peso muy grande dentro de las finanzas públicas solamente representado por el pago de intereses. Este presupuesto actual ronda el 40%, 44, 45, 46, 46% solo para deuda. Sí, correcto. Cuando eso es gasto de intereses, le añades lo que es la amortización, entonces eso globalmente lo denominamos sería amortización más intereses. Sí, yo por los intereses, para no entrar en mucho tecnicismo. En mucho tecnicismo. Sin embargo, esa preocupación de ustedes los economistas, ¿cómo se traduce eso en el ciudadano común? ¿Cómo impacta esto en el ciudadano? Bueno, que si no se toman las medidas correspondientes y se pretende que el modelo a seguir deba ser parecido a lo que hemos vivido en años anteriores en términos de incrementar las tasas impositivas, poner más impuestos, hacer más presión, con un sistema tributario bien complejo, no solamente para los contribuyentes, sino para las mismas autoridades para aplicar. Entonces el contribuyente tendrá que sacar más de su bolsillo para pagar precisamente el costo del endeudamiento público, que ya lo está haciendo. Que de hecho, como te digo, si ya tiene de los ingresos tributarios, casi un cuarto son destinados solamente al pago de intereses, bueno, lo que hay que hacer entonces es revertir la situación en términos de la senda de endeudamiento a través de estos déficits, de estos presupuestos deficitarios, pero también hacer reformas como una impositiva. No sé si quieras tratar ahora, en estos días salió la noticia del director general de Impuestos Internos diciendo que tenemos 45% de evasión en el ITEVI, 60% en impuestos sobre la renta, pero el tema es que el sistema tributario incentiva a que esto sea así, tú tengas una informalidad, una ilusión muy grande dentro de la economía. Casi el 59% del mercado laboral es informal en República Dominicana, de acuerdo a las estadísticas oficiales. ¿Cuánto? 59. 58.7, 58.6, vamos a redondearlo a 59, es decir, la economía se sustenta en el mercado informal. Un porcentaje las alto. Estadísticas te están diciendo eso, solamente, en el mercado informal y quienes trabajan formalmente tienen salarios muy bajos. Se está mirando la preocupación del director de la DGI, Magín Díaz. Sin embargo, el gobierno se ha hecho un poco como difícil esa reforma fiscal. El término fiscal suena pesado en la sociedad dominicana, suena difícil, huele a nuevos impuestos. Sin embargo, usted acaba de hacer un planteamiento que me parece interesante. Ese porcentaje de ese mercado informal llevaría a las autoridades, por mucha vuelta que se le dé, ¿usted considera que la reforma va a ser inminente? Mira, en República Dominicana vivimos una experiencia muy interesante y hasta de ejemplo a nivel internacional, que fue en los años 90, cuando aquí hicimos una reforma impositiva. Fue cuando tuvimos el Código Tributario en 1992, que hubo ampliación de base, pero reducción de tasas impositivas, y tuvimos la experiencia contra las tasas arancelarias también. En República Dominicana hubo una liberalización
muy grande del comercio internacional y una reducción de aranceles, que son impuestos también, y lo que sucedió fue que aumentaron las recaudaciones y hubo una dinamización de la economía porque esto fue combinado además con otras medidas, otras reformas. Lo que quiero decir es que ya vivimos la experiencia nosotros y ahora mismo el CRES, la institución que represento, tiene un proyecto que es de conocimiento de la sociedad para reducir tasas impositivas y ampliar bases, y lo que haría sería que la carga se distribuiría mejor entre la sociedad y definitivamente sería una alternativa. Y ahora en la coyuntura de que recientemente ya se ha anunciado que terminó las negociaciones del pacto eléctrico y eso era, digamos, el punto neurálgico para iniciar un pacto fiscal. Vamos a entrar en breve a ese tema del pacto eléctrico. Lo que quiero decir es que, bueno, ya habría la oportunidad de hacer un pacto fiscal, pero con una reforma impositiva que no sea onerosa en los términos que lo han sido las recientes y sobre todo la del 2012, que fue la mayor en términos de incrementarle las tasas a los ciudadanos de impuestos y crear nuevas figuras impositivas. Entonces hay alternativas, es lo que quiero decir. Bueno, usted acaba de hacer un planteamiento, me parece muy novedoso. Usted plantea que esa nueva reforma como tal sería con otros ingredientes, ampliar la base impositiva y eliminar algunas figuras del actual. Sí, eliminar figuras impositivas distorsionadoras. ¿Y cómo cuáles? Mira, esas figuras. Tú tienes, por ejemplo, muchos impuestos selectivos distorsionadores en la economía. La gente tal vez no lo sabe, pero cuando compra un electrodoméstico, una alfombra, cuando compra un seguro, por ejemplo, está pagando un selectivo. Las telecomunicaciones están grabadas un 30%, porque tú tienes un selectivo, además de un ITEVIS al 18%. Nosotros proponemos reducirlo al 10%, del 18 al 10%. ¿Una red de 18 a 10? Ahora mismo. ¿De ITEVIS? Sí. Y que se pague todo, y que todo pague ITEVIS. Entraría la mayor parte de los bienes. En Europa hay experiencia parecida. Y en República Dominicana hay que tener en cuenta que la gente ya está pagando en el costo, está pagando el ITEVIS el 18, porque los empresarios no pueden compensarlo en los bienes que están exentos y le traspasan esos costos al consumidor. Entonces la economía dominicana ya es muy cara, en gran medida por los impuestos que tienes impuestos a los combustibles que los hacen también entre los más caros de Centroamérica. La República Dominicana llega a tener en ocasiones, dependiendo de cómo fluctúe el precio del petróleo, unos combustibles hasta 30% más altos que en Centroamérica. La propuesta también haría una reducción en los selectivos en ese sentido. Impuestos a las transferencias bancarias también tienes, impuestos al ahorro. En un país que necesita ahorro para desarrollarse, tú tienes una penalización. Es decir, hay mucho, como se dice comúnmente, tela por donde cortar y enfocarse en los tributos más importantes, ampliar las bases de los mismos y, en ese sentido, disminuir el incentivo que hay a la evasión y la ilusión. Y como comentábamos anteriormente, si tú tienes una informalidad de casi 59% en el mercado laboral, eso es una indicación de que un porcentaje importantísimo de la economía dominicana está en la informalidad y no está pagando impuestos. Y esa propuesta entonces, Miguel, ustedes no se la han hecho a las autoridades, porque me parece sumamente interesante, un planteamiento global, porque el tema de reforma sé que tiene un sabor amargo en la sociedad y sin embargo para el propio gobierno también. Sí, bueno, esta propuesta fue presentada a toda la sociedad y lo conocen las autoridades a todos los niveles y los diferentes poderes del Estado desde el 2015, cuando fue dada a conocer en una rueda de prensa y se tuvo amplísima cobertura por los medios y está de conocimiento de las autoridades y reitero, es algo que no es nuevo, que ya se hizo en República Dominicana, esto de simplificar el sistema tributario, reducir tasas, ampliando las bases, por tanto promoviendo la formalización de la actividad económica y reduciendo en consecuencia la evasión fiscal. ¿A qué usted atribuye que desde el gobierno se le haya dado tanta larga a una iniciativa de esa naturaleza? El pacto es una promesa del gobierno. Bueno, vamos a
me voy a remitir a lo que han dicho las autoridades de que primero querían concluir con el pacto eléctrico antes de abocarse a la discusión de un pacto fiscal. Ahora que se anuncia el pacto eléctrico, que hago un paréntesis, habría que ver efectivamente qué beneficios de verdad pueda tener sobre el mercado eléctrico de República Dominicana, y entonces ahora, bueno, habría que continuar con este pacto, entendemos, tal como dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la que manda que en República Dominicana hayan 3 pactos que debieron haber estado listos en 2015, ya que la ley fue promulgada a inicios de 2012 y daba un plazo de 3 años para estos pactos. Mire, me voy a ir a la pausa. Vamos a dejar ese tema, esa pregunta en el aire. ¿Cómo no? Porque sé que los televidentes están muy pendientes. Hablar de reforma es casi hablar de nuevos impuestos y el gobierno está en una gran encrucijada. A propósito, financiar un nuevo presupuesto, el tema de la deuda, y estamos entrando en una curva peligrosa. Ya se huele a un año casi semi-preelectoral. Y eso es muy peligroso, hablar de pactos en la República Dominicana cuando se está acercando esa curva. No debe ser así, pero la proyección y la experiencia siempre nos dice eso. A ir a la pausa con Sanuense, licenciado. Cambiar de canal, casi un delito federal. A la pausa y ya volvemos. Continuamos en esta edición de Fuera de Récord conversando con Miguel Collado Di Franco, director de investigaciones del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Antes de la pausa nos quedamos en el tema del pacto. Pacto como tal, porque usted hizo un planteamiento que me parece sumamente interesante. Bueno, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo precisamente plantea esos 3 grandes pactos: el económico, el fiscal, el eléctrico y el de educación. Y el de educación. Sí. Hasta ahora, el pacto fiscal no se vislumbra una luz en el túnel para eso. Sin embargo, el pacto eléctrico, las autoridades han dado por concluidas las investigaciones, el proceso de concertación. Hasta aquí llegó el pacto eléctrico. Sin embargo, dejó la brecha para que la comisión que va a redactar todas las experiencias y todos los consensos puedan remitirle al presidente de la República en un plazo, no está dado a conocer ese informe final para ese pacto. ¿Qué experiencia pueden ustedes visualizar que puede pasar ahora con ese tema, con el tema eléctrico sobre todo? Bueno, habría que ver cuáles son los detalles, al fin y al cabo, qué fue lo que se consensuó, todavía se desconocen esos detalles. Lo que uno percibe y le preocupa desde el inicio de las negociaciones o las discusiones de este pacto eléctrico es que no vemos que efectivamente vaya a solucionar el problema de la energía en República Dominicana, en el sentido de que el punto neurálgico del sector eléctrico radica en la distribución, en la comercialización. Ahí es que están las pérdidas, y aunque tú tengas mayor generación y generación más barata y bueno, llegaras a promover mayores inversiones en la parte de generación, pues mientras tú sigas teniendo pérdidas, como efectivamente se dan y a niveles considerables de más de 33%, es decir, de que el 100% de la energía que compran la sede, 33 no la pueden facturar, pues bueno, seguirás con el problema. Entonces, mientras esa parte no se solucione, y no entendemos que este pacto la vaya a solucionar, porque seguirán politizadas las EDES, su administración, y seguiremos nosotros los contribuyentes financiando los déficits, bueno, pues lamentablemente seguiremos con un problema importantísimo que afecta a toda la población y afecta a los niveles de desarrollo, competitividad del país en términos de, bueno, la economía en sentido general. La forma que acaba de decir algo grave, que a pesar de que se logre un posible consenso, el consenso está, que el informe final sea favorable y que el pacto sea una realidad, no estará la solución al problema eléctrico. No la vemos mientras la distribución siga politizada, en el sentido de que sigan las pérdidas, no se tomen soluciones concretas para reducir esta parte, bueno, reitero, esa energía que se compra y no se puede luego posteriormente facturar
como pasa con todos los servicios, no entendemos por qué no ha habido la voluntad de resolver eso. Mientras eso siga así, en República Dominicana tendremos que continuar nosotros, quienes pagamos impuestos, todos los que nos están viendo de sus impuestos, incluso impuestos futuros, que es endeudamiento, pues continuaremos pagando las transferencias corrientes que cada año se le hacen a ese sector. El tema de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, deja esa brecha de esos tres grandes pactos, el tiempo es vital. El gobierno son 4 años, de acuerdo a la Constitución, sin importar el color. Sin embargo, siento ahora que hay una disyuntiva desde el punto de vista económico y hasta social. La ley es una, la realidad es otra. ¿Qué vislumbran ustedes? Porque entonces al final no vamos a tener ninguno de los tres pactos como establece la propia ley. Bueno, habría que ver si vamos a tener ya el eléctrico, entonces tendríamos el de educación, el educativo, el año y que viene, faltaría el año fiscal. que viene vamos para un año preelectoral. Lo que tú planteas serían los tres porque faltaría el fiscal. Entonces hay que ver si las autoridades tienen la voluntad, efectivamente, como ya habían anunciado que lo que impedía el inicio del pacto fiscal era este pacto eléctrico, de concretarse el mismo. Bueno, habría que ver, reitero, si existe la voluntad de abocarnos a una reforma en las finanzas públicas, como lo han venido diciendo diferentes actores de la sociedad civil. El mismo gobierno ha admitido que los impuestos en República Dominicana son altos, la autoridad tributaria dice que la evasión alcanza el 60% en el impuesto sobre la renta, lo que quiere decir, es un indicativo de que este sistema tributario no funciona. Entonces hay que reformarlo. Y hemos dicho que necesitamos reglas fiscales en República Dominicana para no continuar con la senda de endeudamiento preocupante que hablamos en el segmento anterior, y ya lo han dicho organismos internacionales, lo han expresado así, como es el Fondo Monetario Internacional, lo ha comunicado las autoridades. Tú necesitas reglas fiscales para, dicho en términos comunes, ordenar la casa, que es necesario en a cualquier nivel. Claro. Y en ese sentido, bueno, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo dice que el pacto fiscal debe tener una ley de responsabilidad fiscal. La noticia, tal vez para quien no lo conoce, es que desde el 2013 reposa en el Congreso de República Dominicana un proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal que fue elaborado por Finjus y CRES. Y bueno, dentro del marco de un pacto fiscal eso debería discutirse, y reitero, es un documento que contiene reglas fiscales de gasto, de déficit, de endeudamiento, para ayudar a las mismas autoridades a ser más prudentes en el manejo de las finanzas públicas y tener unos resultados fiscales más ordenados, más adecuados a nuestra realidad. Sería, ustedes plantean con eso la aprobación de ese primero que el pacto, no. uno iría en consonancia con el otro. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la que ordena el pacto, dice en su artículo 36 que debe producirse el pacto y debe tener una ley de responsabilidad fiscal. Entonces, la ley es un elemento del pacto. Y como te decía, ya hay en el Congreso un proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Y el otro elemento sería la parte tributaria, es decir, tú tenías las reglas fiscales de gasto, de endeudamiento, y tendrías por otro lado la parte de tus ingresos. Y entendemos que la única manera de asegurar una presión tributaria como la que aspiran las autoridades y reducir esta evasión que la misma autoridad tributaria reconoce que existe, sería un sistema tributario diferente, una verdadera reforma, algo distinto a lo que hemos estado aplicando en República Dominicana, que son aumento tras aumento de impuestos y creación de nuevos tributos. No me puedo ir, no nos podemos ir sin tocar un tema que sé que a esta hora de la mañana hay muchas personas, sobre todo el sector empresarial, esperando, y lo propio del tema de la divisa. Una preocupación en los últimos días nuevamente. Hay sectores que están vaticinando, propugnando de que con la situación actual es inminente un aumento en la tasa del dólar. Eso lo veo un poco preocupante,
sobre todo si vamos a cerrar el año con esa preocupación o una proyección de esa naturaleza. ¿Qué le parece la situación? Bueno, hay que ver el desenvolvimiento del mercado internacional, del mercado cambiario en República Dominicana. Lo que sí hay que tener en cuenta es que las autoridades hicieron una liberalización de una parte del encaje legal. Habría que ver si eso ha puesto presión sobre el tipo de cambio, pero lo que hemos visto en los últimos años que es algo cíclico, estas preocupaciones, estas presiones que puedan surgir, y en consecuencia cómo las autoridades tienen que hacer ajustes y estar cambiando el rumbo de la política monetaria, precisamente como las condiciones coyunturales lo indican. Sí vemos, y esto es importante que lo sepan, la población y lo entiendan, en la medida en que tú organizas la casa en términos fiscales, la política monetaria, tal vez esto es muy técnico, pero dejar la idea de que la política monetaria podría ser más estable y no tener que hacer cambios de ajuste, de hacer más laxa en un momento, luego apretarla. Entonces, las dos cosas, lo que hemos estado conversando, se combinan en forma tal de que podríamos tener incluso más estabilidad en la parte monetaria y en el mercado cambiario, que es tu pregunta concreta. Se nos quedaron varios temas, Miguel, sin embargo el tiempo es traidor en televisión. Sí, al final nos deja como preso. Entonces pero nada, hay que mantenerse en otra conversación, sí, estar por aquí, o mejor dicho, tener otra oportunidad de tener otra conversación en el futuro. Le agradecemos infinitamente que este domingo nos haya acompañado, edificando a la población con tema tan vital, no solamente para el bolsillo directamente de cada uno de ustedes como ciudadanos, sino también para el propio desarrollo del país. Bueno, un placer estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Fue la intervención de Miguel Collado Di Franco, director de investigaciones del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Elvis Lim estuvo con ustedes. Esta entrevista ya es cuestión de minutos. Usted la puede ver completa en nuestro canal de YouTube y seguirnos también en todas las redes sociales como Fuera de Récord. Así que lo dejamos ahora con Franklin Núñez y el segmento de deportes. Hasta la próxima semana, señores. Para comunicarse con nosotros, llámenos a los teléfonos 829-666-6989 y 809-299-0525 o escríbanos a nuestro correo fuera de record45@gmail.com. Saludos mis amigos, una vez más sean todos bienvenidos a los deportes aquí en Fuera de Récord. Como cada domingo, muchas noticias interesantes que compartir con todos ustedes. Y obviamente que el tema obligado pues tiene que ser el béisbol de las Grandes Ligas. Ayer pues ya se definió todo, ya los Dodgers pues tienen un nuevo acompañante de cara a la Serie Mundial. Son los Astros de Houston, los Astros de Justin Verlander, de Altuve. Pues ayer los Astros de Houston se impusieron. ¡Wow! Que esa fue la gran jugada de Aaron George, pero esto lamentablemente no le valió de nada al conjunto de los Yankees de Nueva York, que fueron derrotados ayer 4-0 por parte de los Astros de Houston. Charlie Morton, pues definitivamente una excelente labor. Y tal y como se esperaba, pues Justin Verlander fue el jugador más valioso de esta serie, señores. El hombre lanzó primores, ganó 2 partidos, que a la postre fueron determinantes para que los Astros pues hoy estén en la Serie Mundial. Los Astros van a enfrentar al conjunto de los Dodgers de Los Ángeles, una serie que inicia el próximo martes. ¿Qué le puedo yo decir con relación a esta serie? No creo que sea la serie más atractiva, por varias razones. No son los equipos más populares aquí en la República Dominicana. Cuando hablo de interesante me refiero sobre todo a la República Dominicana, ¿verdad? Son 2 equipos que no son los más populares aquí en la República Dominicana. Ciertamente el equipo de los Dodgers pues es un equipo de mucha tradición y que ha contado a lo largo de los años con grandes figuras dominicanas. Sin embargo, en estos momentos no cuenta con figuras de relevancia en su staff. Y eso no hay duda de que es parte importante para que la gente no le dé seguimiento, como si hubiese sido los Yankees
como si hubiese sido, por ejemplo, el equipo de Cleveland, donde hay una gran presencia dominicana. De todas maneras, esperamos que sea una serie interesante, que la gente lo disfrute, que los amantes del béisbol pues disfruten, ¿verdad?, esta serie mundial. Repetimos que inicia el próximo martes. Los Astros de Houston, este es el lado final, ¿verdad?, cuando el equipo de los Astros de Houston pues consiguieron su pasaporte para ir a la serie mundial ante el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Hay mucha expectativa con relación a los Yankees. Se queda Giraldi. Hay gente que dicen que Giraldi nada más se salvaba si avanzaban a la serie, si avanzaban a la serie final, a la serie mundial. No fue así, vamos a ver qué pasa. Miren, entonces, pasando rápidamente al béisbol invernal de la República Dominicana, destacar que ayer fueron celebrados 3 partidos en el Estadio Quisqueya. Los Leones del Escogido pues vencieron al conjunto de los Toros. No encuentran la forma de ganar los Toros. Están, como se dice popularmente, están atrás. Por cierto, ya los Toros despidieron a su dirigente Pat Murphy y en cambio pues designaron a Carlos Subero, quien era el coach de la banca. Es venezolano este Carlos Subero. Entonces, en otro partido de ayer, las estrellas siguen volando alto, siguen brillando las estrellas. Yo lo que espero es, y no es que sea estrellita ni mucho menos, porque yo soy un fanático de las buenas jugadas, que las estrellas brillen hasta el final. Caramba, ya la gente tiene ansia, tiene deseo de ver a las estrellas ganar. Están brillando, están en la primera posición, solas. Ayer derrotaron a los Tigres del Licey 4-1, y las Águilas Cibaeñas blanquearon a los Gigantes del Cibao con marcador de 4-0. Hoy, los Gigantes, en la continuación del torneo de béisbol invernal, es una masajista. Wow, ya quisiera fracturarme un pie. Los Gigantes visitan a los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas estarán visitando a las Estrellas Orientales en la continuación del torneo de béisbol invernal de la República Dominicana. Ese Vladimir Guerrero Jr., señores, ya está dando señales de que puede ser, de que va a ser, al igual que su padre, una estrella en las mayores. Las estrellas hasta el momento han hecho un punta a punta, ¿verdad? Han hecho un punta a punta las Estrellas Orientales. Aquí siempre damos una pincelada con relación al boxeo, y es que me llama mucho la atención algo interesante que ha estado pasando con el boxeo dominicano, y es que Félix Valera, el mangú, lo ven ustedes ahí, él estaba supuesto a pelear el día 18 aquí en la República Dominicana ante Gilbert Lenín Castillo. Sin embargo, al hombre le ha aparecido una pelea en el Madison Square Garden, la cual va a ser transmitida por HBO. De manera que ese día República Dominicana estará en la boca del mundo del boxeo. Va contra Sullivan Barrera. Este muchacho, Sullivan Barrera, está bien cotizado, es cubano, radicado en Estados Unidos. Tiene posibilidades, Valera, tiene posibilidades, Valera. Lo más importante de todo el que trabaja es por dinero, que nadie se llame engaño. Valera, lo voy a decir y que el fisco no le caiga atrás, pero va a dejar de ser pobre ya, Valera, definitivamente. Así que yo espero que Valera se crezca tal y como lo hizo en su pelea en Rusia, de manera que está muy contenta la Bélgica Peña, que ven ustedes ahí. Bueno, Valera en estos momentos está en Miami, donde ha establecido sus campos de entrenamiento de cara a esta pelea. El boxeo está bien porque, así como Valera estará peleando el próximo día 25 en el Madison Square Garden, el próximo día 1, en lo que deberá ser una pelea de mucha importancia, Carlos Caballo Bronco Adames, amigo personal de Elvi Lima, estará buscando su pasaporte al título mundial. Va contra un venezolano que tiene marca de 21 victorias con 20 knockouts. Ahora bien, si Carlos Adames derrota a ese muchacho, como yo espero que lo haga, pues automáticamente, si no a final de año, cójanme la palabra, a principio del que viene, estaría en busca del título mundial, Elvi contra un tailandés. Y no se descarta que sea en el país. Así marchan las cosas con relación a tu compueblano Carlos Adames. Nosotros por hoy concluimos. La invitación queda abierta entonces para que la próxima semana, Dios mediante, volvamos a juntarnos aquí en Fuera de Récord. Hasta la próxima.